Nuestros amigos de Farm Aid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en Farm Aid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En Farm Aid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en Farm Aid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Este programa es presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Calogero Tramonte, el estilista de toda la familia. Haz tu cita por turred.com. High Rise Wellness. Regálate un tiempo para relajarte. Un momento solo para ti. Victory Motors, donde la honestidad es primero. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, creo que esta es la semana de los periodistas venezolanos porque hoy también me acompañan dos periodistas, igual que ayer, que estuvo aquí una gremialista venezolana, Lisbeth Campra. Estoy con Fernando Girón y Alberto Rodríguez. Se ha hecho viral en las redes el trabajo que estos dos jóvenes periodistas venezolanos hicieron en Venezuela y que titularon Las Voces del Hambre. Ha circulado por las redes, pero rápida y profusamente, y nosotros los hemos invitado aquí el día de hoy para que nos cuenten la experiencia y mucho más allá, lo que podría venir y lo que podríamos ver a través de cadenas tan grandes como Telemundo, que fue la que transmitió Las Voces del Hambre. Gracias, Alberto. Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias, Patricia, por la invitación. Cuéntame, Fernando, cómo fue, o vamos a empezar con el productor, que fue Alberto, porque yo quiero que me cuentes de dónde viene la idea, porque qué difícil también escoger un tema en Venezuela donde pasan tantas cosas, ¿no? Un tema que sea periodístico e interesante. Sí, cuando vemos la situación actual de Venezuela, uno dice, hay muchos matices de donde uno puede sacar, pero creo que la gran preocupación, que es lo que demanda el pueblo hoy en nuestro país, es la situación alimentaria, cómo cada día se le dificulta más a un venezolano poder conseguir alimentos, cómo se le dificulta cada día poder abastecerse, poder llevar el pan a la mesa. Teníamos la idea desde hace semanas tratar de darle un rostro a esta cara, porque mucho se ha hablado del hambre, mucho se ha hablado de la miseria, pero no había rostro, no había una cara, no había alguien que lo pudiera plasmar y decir. Y fue cuando comenzamos a trabajar, Fernando y yo, en esta serie para darle un rostro a esto y demostrar al mundo lo que el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno del régimen chavista, de una u otra manera pretende ocultar y que de una u otra manera quieren hacer al mundo, que es mentira. Pero la realidad es que en Venezuela hay un pueblo que está muriendo de hambre. Y bueno, y así fue que nació esto. Logramos conseguir los testimonios, logramos conseguir testimonios de madres, de niños, de jóvenes, y lo más fuerte, lo más crudo fue plasmado en esta serie especial que transmitimos ayer en Telemundo. Ahí tienen ustedes algunas de las imágenes, pero yo creo que lo particular y lo importante de estas dos entregas que ha hecho Telemundo es precisamente la voz, porque el testimonio es muy importante y vencer el miedo en un país como Venezuela para contar tengo hambre es bien complicado. Me imagino, Fernando, que tú fuiste el que hiló la idea periodísticamente, ¿no? Porque las imágenes las hizo un camarógrafo en Venezuela. Sí. Fue así, ¿no? Correcto. Ok, un camarógrafo además en el estado Zulia, que para quienes no lo sepan, tenemos audiencia que no es venezolana, pues es uno de los estados más ricos, o debería ser uno de los estados más ricos, Fernando, ¿sí o no? Sí. Porque es el de mayor producción petrolera. Irónicamente, Patricia, cuando tú escuchas un gobierno que se ha abanderado de que es el gobierno de los más pobres y los más necesitados, 18 años después te das cuenta de esto. Que literalmente ves a una madre en estado enterrando, velando a su hijo, al último que se le murió porque no tenía con qué comer. O ves la historia de una madre que tiene en brazos a su hija con hidrocefalia, que ni siquiera tiene cómo comprarle un tratamiento médico, mucho menos para comer. Entonces tú dices, si ya hay gente clase media pasando hambre, ¿qué quedará para ese pueblo
que ha sido olvidado a través de los años. Y la impotencia de un vicepresidente que invierte por lo menos $150,000 en el New York Times para dar una respuesta al Departamento del Tesoro de este país. Entonces yo creo que... Lo que se ha invertido en el carnaval, que se está celebrando. Exactamente, por decirlo. Y además la fiesta que han armado en Caracas, ¿qué fiesta puede haber cuando en la esquina de la casa de mi papá, por ejemplo, que vive en el estado Carabobo, me dice, Fernando, me manda las imágenes, aquí está gente hurgando entre la basura? Entonces es muy difícil, a mí, yo se lo comenté a Alberto cuando nos llega el material, fue difícil, te lo voy a decir, a nivel del estómago, no pude ese día ni siquiera desayunar, porque tú dices, hacer una comparación, yo estoy aquí y puedo comer, pero esta gente no. A veces uno se siente mal. Sí, ¿no? literal. Porque uno tiene la familia, uno tiene su gente, mucha gente cree que cuando uno vive en Miami o cuando uno se va fuera del país, ya uno se olvida de todo de lo que está pasando allá y es totalmente, y no hay manera, ya uno tiene a sus padres, tiene a sus hermanos, tiene a la gente que quiere, a los amigos que ama, a la gente con que uno creció, con la que uno vivió. Entonces uno ve la comparación de las oportunidades, por lo menos que en este país nosotros podemos tener, y que en Venezuela hoy este gobierno que dice ser del pueblo y para el pueblo, se le está negando absolutamente todo. Y más allá de negársela, es como decía Fernando, que hay una indolencia, no hay una indolencia ante las necesidades que están sufriendo y ante un pueblo que está clamando por comida, que está clamando por hambre, que está clamando porque de una u otra manera las cosas puedan avanzar. Bueno, ustedes dos son la prueba de lo importante que es que haya periodismo venezolano fuera de Venezuela. Porque este tipo de reportajes no los hubiéramos visto en las grandes cadenas hasta hace apenas unos años, que lo que veíamos era lo que pasaba en Haití, lo que pasaba en Cuba. Pero lo que pasaba en Venezuela, qué difícil era meter esa información ahí. Yo quiero que ustedes me cuenten cómo ha sido esa dinámica en Telemundo, donde hay periodistas de todas partes, pero la mayoría, pues, la tendencia es a la historia cubana, obviamente, porque la comunidad más grande aquí en el sur de la Florida es la cubana. ¿Cómo ha sido ese debate allá adentro para ustedes lograr que el tema de Venezuela se vea y se escuche y se difunda de esta manera? Yo creo, Patricia, que es que el cubano se identifica mucho con el venezolano, porque de paso, y nos lo dicen en el canal, nos lo dicen en la calle, bueno, Alberto y yo trabajamos con población cubana 90%, creo yo. Nosotros somos como el 15% más o menos, un 85% Claro. Cubanos y un 15%, y un 10%, 15% venezolanos. Claro, todos los técnicos, la mayoría son cubanos, los camarógrafos. Y ellos te decían, nosotros se los dijimos, Sí. que Venezuela iba derechito para allá, hasta les da impotencia, entonces nosotros no, es que Chávez va a hacer esto, no lo va a hacer, entonces Alberto y yo dijimos, bueno, es importante que esto se oiga en el sur de la Florida, pero entonces el trabajo tiene que llegar a Venezuela. Claro, y ha llegado, llegado a Venezuela, sí, gracias a Dios se ha vuelto viral la campaña, mejor dicho, la serie, y la gente te escribe, mira, de los grupos de WhatsApp me dicen en España, en Australia, en todas partes del mundo, la cadena, porque hay mucha impotencia, porque lamentablemente en Venezuela la censura no permite que este tipo de trabajo salga a la luz pública. Por eso te digo que también a la gente le da miedo contar su historia, ¿no? Yo cuando estaba viendo, por ejemplo, esa madre que tú comentabas, que tenía a su hija de 20 años con hidrocefalia y no tenía las medicinas, por supuesto no tiene cómo darle de comer, se veía que estaba desnutrida. Entonces uno piensa, esa niña tenía 2 años cuando comenzó el gobierno de este gobierno chavista y no pudieron hacer nada por ella, no la han atendido. Porque, y hay una población, sobre todo en la segunda entrega, en la de anoche, yo vi que hay una gran población indígena, la Wayuu, que ustedes, que consultó el equipo periodístico. Bueno, esa es una de las comunidades a las que Hugo Chávez y Nicolás Maduro han prometido ayudar más y en la que basaron además la campaña, la reivindicación y ahí está expuesto a cómo viven, ¿no? No, y es increíble, que como decía Fernando al principio, el Estado Zulia, el Estado que genera la riqueza para todo el país, hay todavía barrios con calles de tierra, casas de zinc, casas de tablitas. Es increíble la cantidad de miseria que se vive. Es decir, en todo el material, que hay que reconocer también, nosotros pudimos hacer 2 entregas, pero todavía nos tenemos mucho material para poder demostrar mucho más. Se quedó mucho por fuera, me imagino. Sí, no, totalmente quedó mucho material afuera, porque era imposible, ¿sabes? Porque esta historia podríamos pasar 24 horas demostrándole al mundo y demostrándole a toda la audiencia del sur de la Florida como del exterior
de que en Venezuela hay una crisis, que en Venezuela realmente hay un pueblo que está pasando necesidad. Bueno, y cuando uno compara esto con el derroche que uno ve en las redes sociales de los boliburgueses, cómo viven, por ejemplo, Michael Moreno, que es el presidente del TCJ, la vida que se ha llevado en Europa, que los meses que estuvo viviendo en Europa, y lo muestran todo en las redes sociales impunemente. El derroche aquí, los que viven aquí, en los boliburgueses que viven aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya estas dos Venezuelas tan distantes una de la otra? Vamos a ir un corte y al regreso vamos a seguir conversando con estos dos periodistas venezolanos, porque además Fernando ya se ganó un premio Emmy precisamente por un trabajo sobre Venezuela. Al regreso vamos a conversar sobre eso. Agárrate con Patricia Poleo.